Damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor por reunirnos como iglesia. Lo que voy a compartir hoy, creo que muy poca gente lo comparte, muy pocos. Creo que algunos va a ser la primera vez. Así es que aprenda. Yo creo que puede cambiar su vida. Puede cambiar su relación con Dios, su relación con su esposo. ¿Cuántos tienen esposas? ¿Cuántos tienen esposos que no cambian? No diga nada. ¿Cuántos tienen esposas que las esposas, este mensaje puede cambiarlo a usted? Quiero hablar de la paciencia de Dios, pero le puse así. ¿He entendido bien? Hágase esta pregunta: ¿he entendido bien la paciencia de Dios? ¿Entiendo bien? No solo entender, entiendo bien la paciencia de Dios. Yo creo que su vida va a ser bendecida. Ponga atención, no se duerma, misericordia. Vamos por favor a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Vamos a leer despacio, comprendiendo el texto sagrado. Son unos cuantos versículos que contienen una riqueza, hermano, profundamente impresionante. Lo que Pedro escribe en estos cuantos versículos pudiéramos nosotros pasar semanas estudiándolo. Vamos a hacer nada más unas ideas. Dice el verso 8, mas oh amados, ¿cómo le llama Pedro a usted? Amado. ¿Cómo le dice? Amados. ¿Qué son ustedes? Amados. ¿Cómo nos llamamos? Amados. Mas oh amados, no ignoréis esto. Este es ¿he entendido bien? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer esta mañana. ¿He entendido bien? ¿Entiendo bien la paciencia de Dios? Y Pedro dice, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Vaya cosa. El Señor no retarda su promesa. Según algunos tienen por tardanza, algunos piensan que Dios se ha tardado, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Sus zapatos lindos, su ropa, su televisor, su carro, su casa serán quemados. Verso 15. Y noten el énfasis del apóstol Pedro. Tened entendido. ¿Qué debemos entender? Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Qué debemos entender, hermanos? Bien, que la paciencia del Señor es para salvación. Tened entendido que Dios te tiene paciencia para tu salvación. Entendiendo esto, que Él no ha retardado su promesa. Él va a venir. Y no se ha tardado. Debemos entender eso hoy. Él no está tarde. Sigamos leyendo. Esto es maravilloso, hermano. Como también nuestro amado hermano Pablo, mire cómo le llama, amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano,
cuídense, guárdense, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, de estos falsos maestros, caigas de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra, hasta el día de la eternidad. Amén. Señor, háblanos esta mañana nuestro espíritu, por favor. No ignoréis. Entiendan bien la paciencia del Señor. Entiendan bien. ¿Por qué alguien no puede entender bien? ¿Por qué alguien no entiende la Biblia? ¿Por qué alguien no entiende? ¿Por qué alguien no puede entender lo que Pedro está diciendo aquí? Por varias razones, pero las dos razones principales. Una es que no quiere aprender. Y ante eso, ¿qué? ¿Está pensando, hermano, en qué va a ser mañana? ¿En que le anularon 3 goles al Madrid? Que no era justo. Usted no va a entender si no quiere entender. Usted viene a la iglesia a saber a qué, pero no a entender. Usted debe ser disciplinado y decirle, Señor, quiero entender. El tiempo es corto, el Señor ya viene. Y segundo, por la clase de maestros que usted tiene. Maestros del error. Usted está oyendo falsos maestros, falsos apóstoles y falsos profetas. Jamás va a entender el evangelio verdadero. Nunca. Pedro lo está diciendo, que van a ser engañados al error. Cuando usted abre su corazón y dice, Señor, quiero conocerte. Lean la Biblia. Ni Biblia traen, ya vi yo. Pedro está diciendo, entiendan bien, que si Cristo no ha venido, si Él no ha venido, no es tardanza, es paciencia. Entiendan bien que si Él no ha venido hoy, es porque tiene paciencia. Hay varias razones por las cuales Él tiene paciencia. Pero dice Pedro, no ignoréis, entiendan que la paciencia del Señor es para salvación. Que para Él un día son 1000 años y... Algunos piensan en su mente que el Señor se ha tardado. Han pasado 21 siglos. Pero para el Señor 1000 años es un día. O sea, ¿cuántos días han pasado? 2. Y Él prometió en Oseas que al tercer día resucitaremos con Él. Estamos en el tiempo. Primera cosa que debemos entender es que su tardanza es paciencia. Mire, hermano, esto es profundamente rico si usted se pone las pilas, abre su espíritu y su mente y deja de pensar en las ricas sopas de frijoles, en que debe pagar el agua, la luz, en dónde anda su hijo. Olvídese, Dios tiene control de su hijo, hombre. La paciencia, la tardanza de Dios es paciencia. Dios no retarda. Dios no retarda su venida. En la primera venida, dice Gálatas, que en el cumplimiento de los tiempos Él vino. Hay una hora y hay un día para que Él viniera en la primera vez. Y hay un día y una hora que Él ha estipulado que vendrá la segunda vez. Y nadie lo conoce, ni los ángeles. Nadie sabe cuándo viene. Pero que viene, viene. Y no es tardanza, es que no es el tiempo. Bueno. La bondad, vamos a decirlo así para que entendamos, son atributos de Dios, son individuales, son enormes, son grandes, son majestuosos. La bondad se manifiesta en 2 formas, misericordia y paciencia. Dios es bondad, Él es la bondad misma.
Pero Él manifiesta su bondad en misericordia y Él manifiesta su bondad en paciencia. Dios tiene misericordia de Juanito y tiene paciencia con Juanito. Son dos cosas diferentes. Dios mismo se describe en la Biblia a Moisés: yo, Jehová, grande, temible, misericordioso, lento para la ira, paciencia. Dios no se levanta enojado y porque esté enojado nos va a fulminar. Si Dios actuara así como nosotros, ¿cuántos hemos querido fulminar a alguien? Aleluyita. Así le hace la cosa. No habrían seres humanos en la tierra. Todos consumen, pero vendrá el día, dice Pedro, va a venir el día. Dios es paciente para con todos, para que nos arrepintamos. Teniendo entendido que la paciencia del Señor es para salvación. Entienda. ¿Y por qué no le pasa? Mire ese cómo anda, de chueco, tramposo, pícaro, estafador. ¿Y por qué no le pasa algo? Porque Dios es paciente. Y está esperando que se arrepienta. Usted quiere que lo mate, pero Dios no es como usted. Gracias a Dios. ¿Cuántos mereciéramos que el Señor nos haya mandado un rayo? No, usted no, usted no. Yo sí. Yo sí. Yo sí. Pero Él es paciente. La misericordia se le otorga a un miserable. Misericordia, corazón hacia la miseria. Toda persona miserable, pecador, mala gente, es candidato a su misericordia. ¿Y cómo la recibo? Reconozca que es eso. Pero la paciencia, fíjese, la misericordia es a favor de un hombre. ¿Cómo le digo? La misericordia está en función de un hombre. ¿Sí? Hasta ahí está bien. La misericordia está en función de un hombre. La paciencia está en función de Dios mismo. La paciencia no es por un hombre. La paciencia es por Él. Él es paciente. El hombre se beneficia. Pero Dios no tiene paciencia con un hombre. Dios tiene paciencia porque Él es paciente. ¿Qué es la paciencia? Es la manifestación de la bondad de Dios hacia las criaturas pecadoras, desobedientes y culpables, para soportar sus pecados y retrasar su juicio y castigo para que se arrepientan. Dios, si hay algo por que debemos adorar al Señor y asombrarnos es por su paciencia. La paciencia es un atributo que Dios lo usa con Él. La paciencia es para Él. La paciencia la gobierna Él. Dios no le tiene paciencia. Dios es paciente. Teneme paciencia. No conoce a Dios. Hermano, Dios en su justicia y en su ira debería fulminarnos, hermano. Bueno, a mí por lo menos. Si mire, hay gente que yo conozco, que usted conoce, que cuando truena y está lloviendo, se esconden. Uy, va a caer un rayo. ¿Y ese miedo de dónde? Dios, pon atención a esto, hermanos. Dios se autolimita. O sea, el poder de Dios es tan grande que Él decide no castigarte. Te mereces el castigo. Él dice, no, voy a soportarlo. Hermano, ¿qué es más fácil? ¿Sacarle la caja de lustre a alguien
o guardar silencio. Ese dominio propio de que tú mereces que yo te diga a la Z, pero yo, como quiero ser como Cristo, yo me callo. El poder de Dios en mí hace que yo me calle y no te diga. Eso es paciencia. La paciencia no es un sentimiento. Dios dice, no voy a castigarte hasta el tiempo que te lo ha ganado, ¿no? Él mismo decide. La paciencia es el poder de Dios para no destruirnos. Es un autocontrol, digámoslo, para que podamos entenderlo. Nosotros decimos, esta es la última. Janet, esta es la última. Y la siguiente te cae. Dios dice, no, voy a darte más tiempo. Y la gente dice, yo a mí no me pasa nada. Y ahí ando haciendo y deshaciendo. Es que Dios es paciente. Y no tendrá por inocente al culpable. Quien la debe se la cobra. O se la cobra aquí o se la cobra allá. O se la cobra con la batería, o se la cobra con medicinas, o se la cobra con su hijo, pero se la cobra. Porque Él es justo. La paciencia exalta el carácter bondadoso de Dios al detener por un tiempo el juicio anunciado. El Señor no dice, ay, ya me tenés hasta aquí. Hay 2 o 3 ejemplos que dice, ya estoy hasta aquí. Pero el Señor siempre da más tiempo. Hermanos, la paciencia de Dios no se basa en una debilidad de su carácter amoroso y permisivo. La paciencia de Dios no significa que Él se hace el alcahuete, ¿cómo se dice? Alcahuete. El desentendido, que no ve, que no oye y se hace. No, Él está consciente del pecado y la rebelión de nosotros. Consciente. Él está consciente de todas tus provocaciones. Y Él se autocontrola y dice, no te voy a castigar todavía. Te voy a dar paciencia. Porque la paciencia de Dios es para salvación. La paciencia de Dios se manifiesta como resultado de la plenitud de su poder sobre sí mismo. ¿Cuántos pueden soportar a un insoportable? Piensa en alguien que es insoportable, hermano. No ve a su esposo, pues no lo mire. Ni a su esposo. Nos hemos topado con personas, literalmente, hermano, que son insoportables. Malcriados, desobedientes, desagradecidos, vulgares, puñaleros. ¿Cuántos? Buenos días, pastor. Yo no soy Dios, Él es paciente para con todos. Y en vez de enojarse, te dice, te voy a dar un día más de misericordia. Noten por favor cómo lo pone el apóstol Pablo, Romanos capítulo, pónmelo por 9:22. Está hablando de Faraón. No hay tipo más horroroso que el Faraón y Hitler. O cómo se llama el otro, Stalin. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira en su momento y hacer notorio su poder, ¿cuál poder? Está hablando de Faraón. Miren, Faraón había recibido 9 azotes, 9 castigos. Faraón había recibido plagas y no se ablandaba. Los juicios de Dios son progresivos y la gente no entiende qué es la paciencia de Dios. Joel dice en el capítulo 1, lo que comió la oruga, después lo que lo dejó el saltón, el revoltón y la langosta.
primero te pasa una cosa, de ahí otra cosa, de ahí otra cosa, de ahí otra cosa. Y es la paciencia de Dios hablándote y tú no entiendes. El Señor no se enoja, el Señor no se enoja. Él tiene un día para la ira, un día. Porque no va a haber nadie, el día del juicio de todos los pecadores que están aquí. No va a haber nadie que le vaya a decir, Señor, no me tuviste suficiente paciencia. Él tiene paciencia con todos para que nos arrepintamos. Faraón le daban y le daban y le daban. Que hermano, que me caí, que me cayó una piedra en el dedo. Y hoy, ¿qué le pasó? Que esto y que le pasó. Y que la licuadora, que el foco, que la refri, que el carro, que el niño, que la mujer, que la suegra. Porque las insinuaciones de Dios son progresivas. El revoltón, el saltón, la oruga y la langostota. Si uno no entiende la primera, Dios es misericordioso y te manda el saltón. Ay, hermano, andaba $5 y los perdí. Ya solo póstrese, ya le están avisando. Le están avisando. Dios no es alcahuete, Dios es paciente. Y no tendrá por inocente. Pero noten lo que dice el Pablo, que es revelación. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, ¿cuál poder? De controlarse Él, por así decirlo, con respeto, Señor. El dominio que Él tiene de Él, de su justicia. Soportó con paciencia. No dice así, va. Con mucha paciencia. Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para, porque hay gente preparada para la ira. Ese está hablando Romanos 9. Le hacen, le dicen a Dios, le hacen a los hermanos, le hacen al jefe, le hacen. Él soporta con mucha paciencia. Nosotros no, hermano. Nuestra paciencia tiene un límite. Algunos ni le dieron paciencia. Para nosotros 2000 años es esperar. Se ha tardado. Para Dios, esperar tiene dos sentidos. Uno, su gran carácter, que no quiere que nadie perezca. Ahí nos está viendo bien perdiditos. Dice, hey, la paciencia de Dios muestra su carácter conciliador. Hey, estemos a cuenta. ¿Usted pensó que le iba a pasar eso y no le pasó? Usted se angustió y el Señor no le dio. Porque la paciencia de Dios es conciliatoria. Hey, acércate a mí antes del día final. Para algunos es tardanza, para Dios es esperar por usted. No me quiero meter en esto pero Dios está esperando que sus elegidos hagan la iglesia. Él está trayendo a sus elegidos. Y faltan elegidos. Faltan. Cuando el número esté completo, Él viene por su iglesia. ¿Por qué Dios muestra tanta paciencia? Bueno, ¿a cuántos Dios les ha tenido paciencia? Bueno, esperen, vamos por orden. ¿Cuántas aquí mujeres casadas con 1 año de experiencia en casamiento? O 30. Pueden decir, mi esposo me ha tenido paciencia. Ni una, miren, ni una. ¿O cuántos pueden los hombres decir, mi mujer me ha tenido paciencia?
Fíjese pues, ¿por qué Dios es tan paciente? Vaya, ¿por qué no mató de un solo a Hitler? O a Mussolini, o a Maduro. Él no lo mata, porque Él es paciente con todos. ¿Es paciente con usted? He estado muy agobiado esta semana, fue horrible. Hemos estado atendiendo a un pastor canceroso, está ya desahuciado. Yo el viernes tiré la toalla, ya enojado, frustrado. No he conocido a una persona tan soberbia como este pastor. Está en las últimas. Le puedo decir, es un saco de huesos con pellejo levantándole el puño a Dios. Así se lo puedo describir. Y mire, los 3 pastores que tiene, las hermanas que lo cuidan, nunca había visto cristianos como ellos. Es la paciencia de Dios. ¿Por qué Dios muestra tanta paciencia? Óigame, fíjese pues. Porque al Señor, dice que la paciencia del Señor es para salvación. Porque al Señor le hace falta la ovejita número 100. Él tiene 99 en el redil, pues le falta una. Puede ser su abuelita, su hijo, su prima, su tía, su papá. Y Él está esperando que esa persona se arrepienta. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Esa ovejita tiene nombre. Y Dios tiene paciencia. Usted ya está listo. Esa persona no. Y por esa persona tiene paciencia. Alguien diga amén. Gracias a Jesús. Él va a demostrarle a todos los condenados que Él sí tuvo paciencia. A todos. Y cuando estén hundidos y condenados, ellos mismos van a aplaudirle a la justicia de Dios. Tener razón. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Los condenados también. Nosotros tenemos que tener asombro y adoración. Fíjense que yo terminé bien enojado el viernes, pero enojado con ese hombre. Se queja de todo, maltrató al pastor, maltrató al otro pastor, que es el hermano gemelo de Javier Callejas. Y yo decidí algo, fíjese, Señor, prefiero ver la grandeza de tu paciencia que ver la miseria de ese hombre. Págueme como quiera, yo quiero exaltar la paciencia de Dios conmigo, aunque usted haga lo que quiera, hermano. Muy su problema. Pero debemos pasar a un punto más profundo, versículo 15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus cartas. ¿Qué tiene que ver la venida del Señor y la paciencia con el hermano Pablo? ¿Por qué lo mete ahí, Pedro? Hermanos, Pedro, Pablo, Santiago y Juan no estaban juntos. Estaban a cientos y miles de kilómetros de diferencia ellos. Y todos escribieron lo mismo. Usted lee Santiago y dice lo mismo que Pedro. Usted lee a Pedro y dice lo mismo que Pablo. Y Pablo dice lo mismo que Juan. Porque el Señor inspiró la palabra de Dios y usó a hombres para que consignen sin error la revelación de la Escritura. Eso se llama inspiración plenaria. Pero dice, pero tengan cuidado con los maestros que están oyendo. Usted debe entender bien esta mañana, hablando del contexto de la paciencia, debe entender bien la relación de Pedro y Pablo. Hacía 30 años, el apóstol Pablo
reprendió duramente a Pedro, a tal grado de llamarle hipócrita, delante de los hermanos en Galacia. Nuestro amado hermano, dice nuestro amado hermano Pablo, hace 30 años me peló la cara. ¿Está aquí? ¿Cómo le llama a Pablo? Amado hermano. Mucha gente, bueno, dice la Biblia que lo reprendió duramente, porque Pablo lo amaba. Si alguien te ama, te va a reprender, hermano. Si alguien no te ama, te va a engañar. Te va a engañar. Te va a decir lo que tú quieres oír y no lo que necesitas oír. Lo reprendió duramente. Y gracias a Dios vemos aquí la evidencia por el Espíritu Santo de la gracia de Dios en Pedro. La gracia obró en Pedro un cambio. Y dice, mi amado hermano Pablo. La Biblia dice, reprende al necio y te odiará. Reprende al, no, otro proverbio dice, no reprendas al necio porque te va a aborrecer. Reprende al sabio y te amará. Y Pedro, como un hombre sabio, recibió la corrección. Pero fíjese pues, llévese esto para su casa, que esto no es cubito de pollo, Maggi. Es carne pura. Cuando alguien te ofende o te reprende, se encienden las ruedas del infierno. Eso evidencia que no hay gracia. Y evidencia que no tienes paciencia. Porque la paciencia hace una obra de transformación. El Señor Jesucristo dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Viene la mujer y le dice a uno, 3 por 8, 24. Le dice. Evidencia que no hay paciencia. Si no hay paciencia no hay gracia. Y si no hay gracia no hay transformación. Pedro obviamente se fue enojado. ¿Cómo se atreve este? Yo estuve con el Señor. Yo hasta saqué la espada para defenderlo, etcétera. Uno tiene un conflicto, pero la paciencia mata al yo. No, usted no es cristiano, quizás, hombre. La paciencia nos mata. Yo no le permito. La gran carnota que tiene usted, la lonja que sale así, el chorizote así. La paciencia nos mata. La esposa callada, gloria a Dios, va a ganar la esposa mansa, o se lo voy a decir como decía el pastor Toby, no, mejor no. Mejor no. Nuestro amado Pablo, no había rencor. Yo ese no lo perdono. Tampoco te perdonan a ti. Porque el que ofrece paciencia, le dan paciencia. Porque es medida por medida. Pero sigamos. El Pedro se fue enojado usted. Y se fue a buscar, porque uno siempre va a quejarse con otros igual a uno, ¿no? Sopes con sopes, pericos con pericos. Chambrosos con chambrosos, amargados con amargados. Porque uno que no es amargado no va a querer oír un amargado. ¿Por qué? Porque no se quiere contaminar. Pero bueno, llegó de fijar. Pero se ve la gracia de Dios en Pedro, que obró un cambio. Sí, Señor, gracias. ¿Sabe por qué? Porque él se dio cuenta la paciencia que el Señor le ha tenido.
Cuando uno se da cuenta la paciencia que Dios ha tenido con uno, no puede juzgar mal a otro que no tiene paciencia con uno. O no hubiera venido a... Tiene permiso de dormirse. La paciencia es que voy a tenerle paciencia a mi marido para que cambie. La paciencia no es para que cambie tu marido, la paciencia es para que cambies tú. Dame paciencia. ¿Y para qué querés paciencia? Para aguantar a mi esposa. No, si la paciencia es para ti, no para ella. Por eso se llama este mensaje, ¿he entendido bien? ¿He entendido bien la paciencia de Dios? La he entendido bien. Pero aquí hay algo más involucrado. Nuestro amado hermano, qué hombre más maravilloso, el Pedro, ¿verdad? Tenemos un par de amigos pastores con nuestro hermano Rolando, que se pelearon hace cuánto, 35 años más o menos. Los pastores se pelearon hace 35 años y se pelearon feo y no se hablan todavía. Y son pastores de congregaciones. ¿Y usted con quién está peleado? Pero sigamos mejor, voy a seguir predicando. Espere. La paciencia no es para que el otro cambie, es para que usted cambie. La paciencia no es para aguantar a alguien. La paciencia es cuando tú has entendido que Dios te está aguantando a ti. Ahí obra la gracia. Ahí obra gracia. ¿Se acuerdan de la película El Vengador Anónimo? Eran como 5 películas de Charles Bronson, El Vengador Anónimo. Pedro dice así: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. ¿Por qué a la paciencia tengo que añadirle una vida piadosa y santa? Se lo explico. Dame paciencia. Y mira, hay unas cosas que no las quiero corregir porque no es el tema, pero la gente dice, si usted pide paciencia le van a venir pruebas. Eso es falso, hermano. No se lo puedo explicar. Pero cuando uno dice, Señor, gracias por tener paciencia conmigo, voy a tener paciencia con el hermano Quique. Fíjese pues, me has perdonado más a mí. Ahora, si usted no está consciente de eso, usted es un pecador impío, hermano. Pero si uno dice, Señor, yo te la debo el doble. Mi hermano me lo debe, pero cuando uno dice, voy a sacar pulso, me la paga. Me la paga. En primer lugar, usted no tiene paciencia. Porque con la paciencia que lo han tratado, debe tratar. Eso dice Pablo en Efesios 4, del 1 al 4. Pero Pedro dice, añadid a la paciencia piedad. Quiero ser como tú, Señor. Cámbiame. Piedad. Paciencia sin piedad es una bomba de tiempo. Y estos hermanos, la respuesta de Pedro, hablando así de Pablo, es una respuesta de la oración de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, Señor, te pido que sean uno como nosotros somos uno. ¿En qué conocerán el mundo que son mis discípulos? En que se aman unos a otros. Así dijo, ¿no? La paciencia produce la unidad del cuerpo. Yo a vos no te hablo. De veras, ¿no? Es que lo que me hiciste, vos lo que me hiciste, Richie.
A ti no no hay unidad. Y para que haya unidad, el yo tiene que morir. Alguien dice amén. Nuestro amado hermano Pablo. Y dice, y él escribe y no entiendo lo que escribe, porque yo creo que no hay uno aquí que entienda lo que Pablo ha escrito. Ni uno aquí. La carta a los Efesios, hermano, es incomprensible. Capítulo 3. Para que él muestre en los siglos venideros la grandeza de su gracia en la iglesia. ¿A quién? Efesios 3. ¿A quién le va a mostrar las riquezas de la gracia de la iglesia? ¿Y a dónde? Es una pregunta. Pero Pedro está diciendo, miren, yo reconozco que Pablo es más sabio que yo. Yo reconozco que él es más espiritual que yo. Que él tiene dones mejores que los míos. Porque la paciencia hace una obra en tu corazón. No hay envidia, no hay crítica. En las palabras del apóstol Pedro, no hay rencor. Porque la paciencia hace su obra. Así dice Santiago. Tenga la paciencia su obra completa, Santiago 1:4. Tenga la paciencia su obra completa. No es un retiro, hermano. No es que le pongan manos, ni que usted ayune 7 días. Es que se muera, porque la paciencia va a matar el yo. ¿Por qué somos impacientes? Por carnales, hermano. Lo quiero ya, tronando mis dedos. Hay gente que así le hace a uno. Hey, yo aquí ando, yo soy cristiano, pero esta no, ¿verdad? Qué lindo, mi amado hermano. Usted le puede decir a esa hermana que no le cae muy bien. Mi amada hermana Rutilia. Ay, Dios, si solo la gran cara que pone. Mire, hermano, parece risa, pero usted va a ser descalificado. Añadida a la paciencia, piedad. Compórtese como cristiano, hombre. No se oyó. Compórtese como cristiano, hombre. Allá atrás, compórtense como cristianos. Que ni me pida perdón porque no la voy a perdonar. Al chimbolero, ¿ah? Santiago, capítulo 5. Este es otro aspecto de la paciencia. Ya vamos a terminar. Hay que entender la paciencia. La paciencia nos mata el yo. Ahí viene el hermano Ramón. Señor, mátame. Hermano, Dios te bendiga. Con corazón puro, hermano. Como dice el apóstol Pablo en Efesios 4, manteniendo la unidad del Espíritu. ¿Cómo se mantiene la unidad de la iglesia, de un matrimonio, de una casa? Por la paciencia. Lo voy a repetir. ¿Cómo mantiene la unidad matrimonial? Paciencia. Uy, otra vez, Señor. Y usted ora, ¿verdad? Mira si ahí viene mátame a mí. Quiero amarlo así como es. Diga amén, hombre. La paciencia mata el yo. Y la paciencia más piedad lo cambia usted. Santiago. Hermano, óigame. Este es el último punto. La paciencia no es para tenerle paciencia a alguien. Eso es una parte. La paciencia en toda la Biblia. Lea Pedro, lea Juan, lea Pablo, que es un mismo espíritu el que inspiró la Biblia.
La paciencia es para esperar la venida del Señor. Porque el que no tiene paciencia va a salir de la iglesia. Ya no voy. Que no venga. Si no es conmigo. Pero si usted tiene paciencia y Dios está obrando en su corazón la paciencia, démosle. Porque la paciencia es para esperar su venida. La paciencia no es para esperar que los demás cambien. La paciencia es para que usted espere la venida del Señor. ¿Lo quiere leer? Santiago 5, 7 al 9. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta que la Cleotilde cambie. Así dice. Hasta que tu mujer cambie. ¡No! ¡No! Hasta que yo cambie. ¿Qué boca tiene usted de estar juzgando a otros si usted está peor que hace un año? Tened paciencia, dice el apóstol Santiago, hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Qué está hablando? Mira, este hombre espera una cosecha, nosotros esperamos al Señor que venga, verso 8. Verso 8. Tened también vosotros paciencia, afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermano, la paciencia de Dios nos prepara para esperarlo a Él. De lo contrario, usted se equivocó. Porque el que no tiene paciencia va a salir del camino de Dios. ¿Por qué? Ya está, aquí son hipócritas y allá son... Mire, si esta iglesia era bonita hasta que usted vino. Ay, usted no tiene la paciencia del Señor, se va a salir. Pero dice que la paciencia que Dios produce en nosotros es para amar su venida. Si el Señor, mira que nadie me saque, que nadie me estorbe. Si usted es estorbable y sacable, adiós, no va. Pero mire cómo termina Santiago. Porque la venida del Señor está cerca. Verso 9. ¡Ja, Señor! Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no sean condenados. Oiga, los que critican y hablan y juzgan, ojalá un día el Señor no les saque todos sus pecados. Yo no le hablo a ese pecador, pues yo también, y usted igual, capaz que no se ha dado cuenta. Pero ¿por qué? ¿Por qué no nos enojemos unos con otros? ¿Por qué no nos quejemos? He aquí, porque el juez ya está en la puerta, hermana. Estoy esperándote que me abrime. La paciencia del Señor tiene tres cosas. Uno, detiene que te castiguen. Hay una doctrina, ay hombre, no sé si decirlo. No es doctrina, es una moda. El de repente de Dios. ¿Han oído? Espera el de repente de Dios. ¿Han oído eso? ¿No lo han oído? Yo sí. Y es una verdad a medias. Esa es una moneda de dos caras. Hermano, decir por decir, espera el de repente de Dios, de un de repente, no es bíblico, porque contradice la paciencia de Dios. Dios no hace nada de repente. ¿Se lo explico? Proverbio 29:1, por favor, Keila. Se lo explico. Fíjese, es una verdad a medias. Pero nada es de repente, nada. Porque eso contradice el carácter de Dios. Dios no hace nada de repente. Ay, hoy me levanté contento y bendigo al Jairo. Eso no es así. Hoy te doy tu carro. Eso no es así. Hoy estoy enojado y pulo. No. Miren lo que dice la palabra de Dios. El hombre que es reprendido
Y en el hebreo dice reprendido una y otra vez. El hombre o la mujer que es reprendida una y otra vez endurece su cerviz aquí. Ya no se agacha pues. De repente, ahí sí, mire, hay un de repente. De repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Fíjense, alguien me dirá, pero Usa fue fulminado de repente cuando puso. No es de repente. Usa nació como levita, creció como levita, tenía la ley en su casa. Él sabía que el arca no se tocaba y la tocó. Cualquier persona que de repente Dios la bendiga, ha hecho algo en el pasado que Dios provoca que la bendiga. No hay de repente, de repente. Y si a usted le están diciendo, y usted, de repente, ahí hay un de repente, pero no es de repente, es consecuencia. Ananías y Zafira. Mire, Usa sabía la ley y no le importó. ¡Pum! Usted, fíjate, pastor, de repente aquí me ha caído un dolor. No es de repente, usted no ha hecho caso a los síntomas. No hay tal cosa de repente. Viera que los intestinos, sanen los intestinos, así como Judas, a Judas le salieron los intestinos porque el problema lo tenía en sus intestinos. Él estaba marcado, hermano. Saque la amargura de su corazón para que sea sano, o le va a venir un de repente de eso, de repente. Nadie le pasa algo de repente. El carro no le falló de repente, usted no hizo caso. Porque Dios tiene paciencia. Mira, un pellizconcito aquí, un pellizconcito allá. Le manda a llamar la atención hasta con un burro. Usted no hace caso. Terminemos entonces. Dios hizo una obra en el corazón del apóstol Pedro, dándole gracia y paciencia para admitir su error y superarlo. Él llegó a la conclusión de decir, Pablo tiene razón, yo soy un hipócrita. Y se corrigió. Y Dios le dio gracia. Y la paciencia lo que produce es un cambio. Usted ve venir a la hermana Claudia, pero como usted está llena de paciencia. Pero si está llena de soberbia tiene los días contados, hermano. Como Maduro. Fíjese, terminemos con este pensamiento. Usted se ha puesto a pensar, si el Señor no hubiera tenido misericordia de usted, ¿a dónde estaría? Hoy, este día, ¿dónde anduviera? Chupándome. El puerto. No, usted no es del puerto, del Majagual. No, nosotros somos de Costa Azul. Si Dios no hubiera tenido paciencia, y aún así nos bendice, nos sana, nos da dinero, nos da alegría, nos da satisfacciones, arrepiente, porque la paciencia de Dios es para el arrepentimiento. ¿Cuánto pueden agradecer a Dios? Que usted puede decir gracias por tu paciencia conmigo. No con otro, conmigo. ¿Cuánto pueden decir gracias por tu paciencia? El enorme pecado que te han perdonado no tiene nada que ver con el pecado que han cometido contra ti. No tiene nada que ver. Mire que nos ha metido a su cuerpo. Pura misericordia, hermano. Hay gente que no puede reconocer los dones de otro. Pedro sí dice, Pablo es mejor que yo. Tiene mejores dones que yo. Es más sabio que... Porque la paciencia ha hecho una obra.
En vez de ponerse a pelear y a competir, dice: Señor, mata esta carne, ¿va? No sé si alguien está entendiendo, hermano. La paciencia de Dios es temporal. Un día, el juez está a la puerta. Que hay admiración en nuestro corazón por la grande y maravillosa paciencia de Dios. La paciencia de Dios es para esperarlo a Él. Tengan paciencia hasta la venida del... No es paciencia con el marido, ni con la esposa, ni con... La paciencia es para esperarlo a Él. Tener paciencia para eso. No importa todo lo que nos esté pasando. Que suframos, que no suframos, que nos quitan. La paciencia para esperarlo, ¿verdad? Si usted ejercita la paciencia con piedad, usted va a madurar. Saque la lengua. Amén. No me quejo. Voy a alabarte, Señor. Paciencia con piedad. Ame al hermano. Ame a la hermana. Difíciles de soportar. Pero creo que es más difícil usted. Es más difícil usted. Amén. Terminemos entonces. Amados, sabiendo esto de antemano, guardaos, dice Pedro. ¿Saben esto? Guárdense para la venida del Señor. ¿Cuánto vamos a esperar su venida? Amén. La gracia del Señor sea con todos, hermano. Oramos al Señor. Gracias, Padre. La paciencia hará